Sí. Buenos días, ¿qué tal? A todos y todas y todes. Bienvenidos al programa Derecho para Todos. En esta oportunidad contamos con el profesor José Carlos Fernández Salas. Él es abogado por la PUC, magíster en Planificación Urbana por la Universidad de Harvard, profesor de Derecho Civil también en la misma casa de estudios y miembro del grupo de investigación disculpen, el audio se replicó, y es miembro del grupo de investigación CONURB, el grupo de investigación Patrimonio Arquitectónico, ambos de la misma casa de estudios, y del grupo peruano de Historia del Derecho del Instituto Ribagüero. Sin más, doy pase al profesor que hablará sobre la formalización de bienes inmuebles. Bueno, gracias, gracias María Alejandra. Buenas tardes ya con todos y con todas. Hoy día les voy a hablar de este tema, ¿no? De la formalización de la propiedad inmueble. Y digamos, a veces se le llama también el saneamiento físico legal de las propiedades, ¿no? Y digamos, una primera precisión antes de entrar a las dos partes de la exposición que voy a hacer es, digamos, precisar una cuestión quizás de entrada, que es el tema de algunas cosas sobre la informalidad, ¿no? Porque, digamos, la informalidad o la situación de informalidad a veces se toma como una situación, a veces con cierto estigma, con cierto contenido negativo, ¿no? Y en efecto, en muchas ocasiones, en muchas situaciones, la informalidad proviene de una suerte de dejadez o de inercia de parte de las personas de hacer algunos trámites, de hacer algunos procedimientos, pero en buena parte también la informalidad se debe a la complejidad de los procedimientos, a la complejidad de las instituciones legales, ¿no? Solamente por poner un ejemplo relacionado a lo que ahora vamos a hablar, por decir las regulaciones que rigen los reglamentos internos, las juntas de propietarios de los edificios, que debería ser una cosa bien fluida, que uno lo hace todos los días, es una cosa ultra complicada en registros públicos, con la participación de notarios. Entonces hay también una faceta del tema de la informalidad que está en la propia formalidad, es decir, los procedimientos que uno requeriría para estar todo en orden con respecto a la propiedad de uno, a veces no son lo suficientemente entendibles, ¿no? Y ahí hay digamos, un rol y también una cierta autocrítica para los abogados que a veces no acercamos lo suficiente lo que nosotros hacemos con respecto a lo que las personas hacen y las personas necesitan, ¿no? Entonces, y creo que justamente por eso es muy buena la iniciativa de la Oficina Académica de Responsabilidad Social, ¿no? De generar algunos espacios como este donde podamos tratar de acercar, al menos intentar acercar algunos de los conceptos que nosotros los vemos en la Facultad de Derecho, ¿no? A las personas que son, digamos, las usuarias del derecho en el día a día, ¿no? Entonces, eso es una primera idea, ¿no? Que quisiera que, digamos, relativicemos el tema de lo negativo de la informalidad en cuanto al derecho o en cuanto a la regulación de los temas respecto de las propiedades inmuebles, ¿no? Eso como un primer tema. Y lo otro es de qué va a tratar digamos, esta pequeña presentación es en relación a lo que les decía de la formalización o el saneamiento físico-legal, y lo estoy haciendo pensando básicamente quizás en una vivienda, ¿no? En la vivienda de una persona, que usualmente es el bien más importante de una familia para la gran mayoría de las personas, ¿no? Entonces es crítico, especialmente incluso en estos tiempos de pandemia, el tener un lugar en el que uno puede mantenerse en cuarentena, puede resguardarse, digamos, de la situación en la que estamos, ¿no? Y parte de eso también es la seguridad jurídica de tener el título o tener los papeles en orden o lo más en orden posible dentro de las circunstancias, ¿no? Eso es a lo que vamos a buscar. Eso implica, o la utilidad de tener el saneamiento de una propiedad es lo que permite eventualmente, digamos, no tener el miedo de que pueda imponerse una multa, una sanción, que no puedan a uno quizás desalojarlo de la propiedad en la que uno se encuentra, y también eventualmente la posibilidad de que uno pueda tener una venta o una transferencia de su propiedad a un tercero o quizás a sus herederos más adelante, ¿no? Digamos, todo eso es lo que eventualmente llegamos a conseguir si es que podemos tener los papeles en orden respecto de una propiedad. Entonces eso es un poco de lo que vamos a tratar de hablar. Eso sí, digamos, este es el último punto antes de entrar a la propia exposición.
digamos, el saneamiento físico legal de los inmuebles, lo que voy a hablar en principio aplica para, tanto para un terreno como para una casa, como para un departamento también, pero eso sí es un ámbito bien heterogéneo, ¿no? Digamos, es un ámbito en donde uno se puede encontrar con una infinidad de casos que además cruzan distintas ramas de lo que en el derecho se estudia, quizás en los derechos reales, en las cuestiones de contratos, en las cuestiones de sucesiones y de herencias, incluso en las cuestiones registrales y notariales, ¿no? O las urbanísticas y administrativas. Entonces, hay mucho de este tipo de temas. Entonces, digamos, para eso voy a hacer un acerto de presentación que lo que busca en realidad es generar quizás solamente un mapa, ¿no? Una hoja de ruta de los distintos temas que existen alrededor de la titulación o alrededor de la formalización de la propiedad, ¿no? Y creo que eso lo vamos a poder complementar con la parte de preguntas en donde ustedes tengan algunas dudas en particular y yo ya las pueda precisar, ¿no? Y quizás, como comentaba también más temprano con María Alejandra, haya la posibilidad de seguir este tipo de encuentros o este tipo de conversaciones a través de la Oficina de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la PUC. Entonces, eso como también una precisión inicial, ¿no? Entonces, ahora sí paso a lo que pensaba explicarles, ¿no? Que va a estar dividido en dos partes, ¿no? Digamos, así como se llama a veces saneamiento físico legal este tema, vamos a comenzar con la parte legal, ¿no? Con la parte de los títulos de propiedad y luego vamos a pasar con la parte física de cómo es que uno sanea el edificio en el que uno vive o la casa en la que uno vive, ¿no? Entonces, esas son las dos formas en las que voy a dividir la presentación ahora. Ya, entonces comienzo con la primera, que es el tema del saneamiento, digamos, legal, ¿no? El saneamiento de la propiedad, o lo que en términos simples sería el hecho de tener un título de propiedad y que idealmente sea un título de propiedad que esté inscrito en registros públicos a nombre de uno, ¿ya? Ahora les voy a explicar algunos temas, digamos, como una suerte de mapeo respecto de esto, pero en principio una cosa que creo que va a ser útil es tener en cuenta algo todo el tiempo en nuestra cabeza, que el actor principal que yo creo que hay que tener en cuenta al momento de hablar sobre el saneamiento legal es el notario. El notario es por el cual van a pasar varios de los trámites, varios de los procedimientos de los cuales voy a hablar en esta fase. Entonces, al hablar del saneamiento legal, yo creo que uno de los actores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y al que seguramente vamos a tener que recurrir, es al notario público que tenemos en el distrito, en la ciudad en la que vivimos, ¿no? O si es una zona rural, aunque yo me voy a centrar más que todo en la parte urbana, podría ser el reemplazo de un notario, quizás un juez de paz, ¿no? Un juez de paz letrado o no letrado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando uno busca tener los papeles de su propiedad en orden, probablemente la propiedad a uno le ha venido de dos maneras, ¿no? O a uno, digamos, recibido la propiedad de alguien más o lo ha recibido por alguna cuestión que uno mismo ha hecho, que usualmente es la posesión, ¿no? Entonces voy con lo primero, que es el hecho de haber recibido la propiedad de alguien más, ¿no? Que eso es el hecho de haber recibido de alguien la propiedad por un contrato, ¿no? O también incluso por cuestiones de herencia, ¿no? Por el fallecimiento de un familiar, ¿no? En cuanto a un contrato, ¿no? En cuanto a una compraventa, lo particular en la regulación jurídica de este tema en nuestro país es que uno se vuelve propietario, y eso es interesante de mencionar, especialmente a alguien que, digamos, no ha estudiado derecho, entonces no tiene por qué saber todo el detalle de esto, ¿ya? Pero según nuestra regulación en el Código Civil peruano, uno se vuelve propietario solamente con el acuerdo, ¿no? Con la compraventa que uno celebra con el anterior propietario, ¿no? Si digamos, yo con ustedes que están escuchando, llegamos a un acuerdo de que yo les vendo este inmueble en el que yo me encuentro, solamente con ese acuerdo, ¿no? Firmado o incluso hasta verbal, ustedes ya se volvieron propietarios. No es necesario esperar al pago, no es necesario esperar a un trámite notarial ni nada parecido. Solamente el acuerdo transfiere la propiedad según nuestro sistema. Ahora, ¿cómo es que entonces todo el mundo no se queda solo en eso, sino van a hacer otros trámites adicionales? ¿No? La respuesta es el hecho de que si bien uno se ha vuelto propietario solamente con ese documento, ¿no? O solamente con ese acuerdo, en caso de conflicto, ¿no? Y conflictos los hay muy comúnmente sobre esto, ¿no? En caso, por ejemplo, que alguien afirme tener un derecho de propiedad sobre esa propiedad que uno ha adquirido, en ese caso, ahí se va a preferir o va a haber prioridades o va a haber preferencias en base a que alguien
haya llegado a un mecanismo de publicidad mejor, ¿no? Alguien haya tenido la diligencia no solamente de quedarse en un contrato simple, sino de haber ido al notario, ¿no? O haber incluso conseguido que su título llegue a registros públicos, ¿no? Entonces ahí está un poco la explicación de ese tema que quizás en la práctica o en lo cotidiano nosotros estamos acostumbrados a ver que, digamos, si bien no estamos obligados a ir a registros públicos, ¿ya? Nos conviene ir a registros públicos, llegar a registros públicos por el hecho de que en caso de conflicto, no en caso de alguna controversia con alguien más, nosotros vamos a tener una prioridad si es que nuestro derecho está inscrito en registros públicos. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Eso es a donde uno apunta normalmente cuando uno compra una propiedad, ¿no? Entonces, volviendo a lo que les estaba comentando, ¿cómo llega uno a registros públicos normalmente? Para ponerlo en términos simples como una suerte de hoja de ruta, uno normalmente celebra un contrato, digamos, en tres etapas, ¿no? Uno es la minuta de compraventa, ¿no? Una minuta que es un documento, digamos, privado, que uno básicamente es redactar algo en Word y imprimirlo y firmarlo por las dos partes y tener una avisación de parte de un abogado, ¿no? Que eso es un documento que uno lo hace de manera privada todavía. Esa es una primera etapa. Luego eso pasa a la parte notarial, ¿no? Y ahí es donde entra el actor que les digo que es importante, que es el notario, porque el notario te pide una serie de requisitos, ¿no? Relacionados a tu identificación, quizás relacionados a la identificación también del inmueble, y el notario lo que hace con eso es hacer una escritura pública, ¿no? Una escritura pública en la notaría, ¿no? Entonces esa es una segunda etapa, ¿no? Y es el mismo notario el que se encarga de hacer la tercera etapa, que es hacer y llegar esto a registros públicos, ¿no? Entonces, cuando tú compras, hiciste la minuta, hiciste la escritura pública y el notario se encarga de conseguir la inscripción en registros públicos de la compra que has hecho de ese inmueble, ¿no? Entonces, son esas tres etapas donde en realidad uno más que todo participa en la elaboración de la minuta y en la coordinación con el notario, ¿no? De la compraventa para eventualmente conseguir la escritura pública de compraventa, ¿no? Algo similar, ¿no? Algo parecido ocurre cuando no es una compraventa, sino es una donación, ¿no? Una donación donde no hay un pago de precio, pero que también va a tener que pasar por un notario, ¿no? Entonces eso es cuando uno ha comprado de alguien, ¿no? Cuando uno ha adquirido de otra persona. Otra forma de haber adquirido de otra persona es, como les decía, el hecho de que uno no lo adquiera porque alguien le ha vendido, sino porque quizás un familiar ha fallecido y, digamos, ese familiar, uno es el heredero, ¿no? Y ahí hay un trámite también que hacer que otra vez va a pasar por un notario, ¿no? En principio, ahí hay la posibilidad de que quien ha fallecido haya dejado un testamento, ¿no? Lo común es que un testamento, si es que se ha dejado, se haya hecho por escritura pública, entonces el notario ha hecho el trámite con el testador, ¿no? Con la persona que hizo el testamento, y eso eventualmente se llevó a registros públicos. Entonces, es posible que una persona que haya fallecido, teniendo un testamento, uno tenga que ver el detalle del testamento para ver, ¿no? De qué manera ha distribuido los bienes que tenía en su patrimonio, ¿no? Pero lo que es más común en realidad es que una persona no haya dejado testamento, y ahí es donde viene este trámite súper común en la práctica, que es el de la sucesión intestada. Cuando alguien no ha dejado un testamento, ¿no? Eso es lo que se llama la sucesión intestada. Se van a tener que simplemente aplicar las reglas del Código Civil respecto de cómo se distribuyen sus bienes, ¿no? Entre todos sus herederos, ¿no? Que por lo común, el caso más típico va a ser que se divida en partes iguales entre todos sus hijos, ¿no? Entre todos sus hijos, y en el caso de que haya un esposo o una esposa, él o ella van a entrar como si fueran un hijo en la distribución de los bienes. Eso, digamos, tradicionalmente o clásicamente era un proceso judicial que tardaba su tiempo, ¿no? Que uno tenía que plantearlo al Poder Judicial y, digamos, ocuparse de hacer el seguimiento del proceso judicial, pero desde hace ya algunos años el tema se puede hacer de manera notarial, ¿no? Y ahí viene otra vez la importancia del notario como actor en este tipo de temas, que es el hecho de que siempre que todos los herederos se encuentren de acuerdo, no todos se encuentran de acuerdo digamos, la distribución que se está haciendo de esto, ¿no? O, digamos, que no haya una discusión respecto de quién es heredero o si es que hay algún tipo de conflicto entre la familia, ¿no? Que es, creo que también lo más común, ¿no? Eso, digamos, no siempre pasa, pero, digamos, si es que hay esa ventaja de que hay un acuerdo entre la familia, este trámite de sucesión intestada no tiene que hacerse necesariamente ante el Poder Judicial, sino también puede hacerse ante un notario, ¿no? Ante un notario, y ahí cada notario
pone una serie de requisitos para hacer ese trámite de la sucesión intestada, pero esa es la forma, digamos, ideal de hacer la sucesión intestada para hacer, pasar a ser propietarios todos los herederos y posiblemente ya entre los herederos que ahora han pasado a ser copropietarios, ¿no? Llegarán a un acuerdo para ya sea vender el bien y repartirse digamos, el precio entre ellos, o adjudicarse este bien a una de las personas pagándole lo correspondiente a los otros herederos, ¿no? O al acuerdo que las personas lleguen en su momento. ¿Ya? Entonces, ese es todo el panorama, digamos, ¿no? Podemos entrar a algunos detalles según las preguntas que puedan darse, pero, digamos, ese es el panorama de cuando uno ha adquirido la propiedad viniendo esta de alguien más, ¿no? Viniendo esta de, digamos, un transferente o también de una persona que ha fallecido. La otra alternativa, ¿no? La otra posibilidad de uno adquirir la propiedad, todo dentro del marco de ver cómo es el saneamiento de los títulos, es el hecho de que, digamos, sea una cuestión de un hecho propio, ¿no? De una cuestión, lo que se llama, digamos, en lo jurídico, una adquisición originaria, pero que es básicamente el adquirir la propiedad en base a lo que uno ha hecho, ¿no? En base a algunas actuaciones que uno mismo ha tenido, ¿no? Y que, digamos, el caso principal de eso es el hecho de haber adquirido por prescripción adquisitiva en base a la posesión, en base a uno, aun cuando no haya sido propietario inicialmente, ¿no? Aun cuando uno haya estado ocupando de manera precaria, digamos, una propiedad, si es que uno ha estado poseyendo, es decir, usando el bien por un determinado tiempo, ¿no? En el Código Civil hay distintos requisitos y distintos tiempos, pero para que tengan una idea es haber estado usando un bien, por ejemplo, 10 años, ¿no? Eso puede hacerle a uno volverse propietario, como ven ahí, ya no en base a que alguien te haya transferido, sino en base a que uno haya estado poseyendo el bien y actuando como si hubiera sido el propietario por un determinado tiempo, sin que nadie más cuestione esa situación de haber actuado como propietario. Ya, eso es lo que se llama la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Que en principio sirve para alguien que no tenga ningún título y pueda volverse propietario de esa manera, ¿no? Y a veces incluso sirve hasta a los que tienen un título, a los que, digamos, han comprado de alguna manera, pero que no tienen todos los papeles, no han hecho esas tres etapas que les comenté de hacer la minuta, la escritura pública y llegar a registros, puede que se hayan quedado en la primera etapa, entonces, por la complicación de conseguir todos los otros requisitos, quizás por lo que vayan, sea por el tema de hacer una prescripción adquisitiva de dominio, que simplemente ya es una acreditación diferente, ¿no? Ya es solamente probar, ¿no? Que uno ha estado poseyendo un bien en base a, por ejemplo, el pago de recibos, ¿no? El pago de los servicios públicos, el pago de los impuestos a la municipalidad, quizás una constancia de posesión, quizás las declaraciones de los vecinos, etc. Eso, en principio, como en el caso de la sucesión intestada, es algo que, si es que hay algún tipo de controversia, se tiene que dilucidar en un proceso judicial, se tiene que discutir en un proceso judicial, no hacer una demanda y presentar todos los medios probatorios correspondientes. Sin embargo, también como en el caso de la sucesión intestada, es posible hacerlo notarialmente, ¿no? Y eso es lo útil también, ¿no? Y esa es la opción mejor. El hecho de hacer, digamos, el trámite con un notario, ver lo que el notario pide como requisitos, prepararlos de antemano, ¿no? Conversar quizás ahí con los vecinos, los que saben que tú has estado viviendo y nadie ha cuestionado el lugar en el que tú has estado viviendo por un montón de tiempo, ¿no? Por 10 años o quizás más, ¿no? Y hacer esto ya no judicialmente, sino notarialmente con un procedimiento, ¿no? Ese procedimiento, el notario lo hace, es una cuestión que puede tardar quizás unos 3, 4, 5 meses, pero es mucho más rápido que un proceso judicial que puede durar años, ¿no? Y con eso eventualmente uno puede hacerse declarar propietario por el notario y eso también el notario va a generar un título para que eso se inscriba en registros públicos, ¿no? Entonces, eventualmente con eso uno puede también llegar a registros públicos. Entonces, esas son, digamos, las opciones que hay, lo judicial en caso que haya controversia y lo notarial en caso de que no haya controversia. Ya, quizás hay un tema adicional que apuntar, ¿no? Aunque tiene todo un mundo respecto de este tema, es el tema de las prescripciones adquisitivas cuando, por ejemplo, está de por medio un COFOPRI, ¿no? Cuando hay algunas zonas donde COFOPRI o algunas entidades como por ejemplo los gobiernos regionales han entrado a tener competencia y hacer formalización más bien a título colectivo, ¿no? Ahí hay algunas opciones que son más rápidas, pero ahí a uno no depende de lo que uno haga, sino de que, digamos, COFOPRI haya entrado a trabajar en una determinada zona. Entonces, es una cuestión a tomar en cuenta, a veces en el caso de algunas ciertas posesiones, dependiendo de dónde uno se ubique. ¿Ya?
todo esto, lo que he hablado hasta el momento, es la primera parte. La primera parte de lo que es el saneamiento, saneamiento legal o el saneamiento, digamos, de conseguir el título de propiedad, ¿no? Que idealmente ese título de propiedad uno lo tiene, ya sea porque ha adquirido de alguien más, porque ha sido por prescripción adquisitiva, y que también idealmente se puede llevar a registros públicos, y esa es, digamos, la mayor seguridad que uno puede tener respecto de esto. Eso es lo primero. Lo segundo es el tema del saneamiento físico, el saneamiento, digamos, de la edificación, o el saneamiento digamos, de la configuración física del inmueble en el que uno vive, ¿no? Esto es, digamos, el edificio, el hecho de que tenga todos sus papeles en orden, su declaratoria de fábrica en registros públicos, ¿ya? Y acá, más bien, hablando del saneamiento físico, el actor más importante quizás ya no va a ser en este caso el notario, sino probablemente el actor más importante va a ser una municipalidad, ¿no? Y en específico, ¿cuál municipalidad? La municipalidad distrital. La municipalidad distrital es la que normalmente tiene la gran parte de las competencias, ¿no? Para efectos de este tipo de trámites respecto de una edificación, respecto de la parte física del inmueble, ¿no? Entonces, digamos, otra vez, como hemos hecho con el caso de la parte del saneamiento legal, ¿cuáles las etapas o cuáles son los procesos que se siguen cuando se está tratando de hacer el saneamiento físico de un inmueble? Normalmente e idealmente, ahora lo vamos a complejizar un poco, pero idealmente la forma en que eso procede es, digamos, de acuerdo a lo siguiente. Un inmueble, en principio, lo primero que tiene que tener es una habilitación urbana, ¿no? Una habilitación urbana es un procedimiento que se lleva a cabo ante la municipalidad distrital, ¿ya? Y que en principio consiste en que un inmueble que inicialmente era rústico o era agrícola, ¿no? Se hacen una serie de trámites como para que tengan los servicios públicos, ¿no? La factibilidad de los servicios públicos, por ejemplo, el trazado de calles y veredas, para que pase a ser un bien urbano, un predio urbano, ¿no? Entonces, ese es un primer trámite que se tiene y que se hace ante la municipalidad distrital, ¿no? Esto es, digamos, lo que idealmente se tomaría como primer paso para tener un inmueble saneado o un inmueble ordenado. Un segundo paso es que ya cuando uno tiene un inmueble que es urbano, ¿no? Que es un predio urbano, viene el tema de la edificación, ¿no? Que es básicamente el construir una edificación y construirlo de acuerdo a los requerimientos de la ley, ¿no? Que entre otras cosas van a velar porque, digamos, sea armónico con las cuestiones del bien común, que tenga las condiciones de seguridad necesarias, ¿no? Y lo que normalmente se necesita en el caso de una edificación es que se pida una licencia de edificación, otra vez ante la municipalidad distrital, ¿ya? Una licencia de edificación, que es la autorización de la municipalidad para uno poder construir. Uno construye de acuerdo a esa licencia y eventualmente uno consigue una certificación de la municipalidad de que has construido de acuerdo a lo que se te ha autorizado, y eso es lo que se llama la conformidad de obra. Entonces, esas dos etapas son las que en principio un inmueble tiene que tener cumplidas para que esté ordenado en cuanto a lo físico. La habilitación urbana y la edificación, cada uno con una autorización previa de la municipalidad y con una revisión posterior de la municipalidad de que has hecho lo que la municipalidad te ha autorizado. Ahora, esa es, digamos, una situación bien ideal, ¿no? Y además en nuestro país, no la más común y no la más, digamos, cotidiana de encontrar, ¿ya? Digamos, lamentablemente. Entonces, justamente por eso, en nuestro país hay una serie de normas, ¿no? Que tienen toda su complejidad, pero que quizás una idea básica es la siguiente, que se refieren a la regularización, y en particular a la regularización de edificaciones, ¿no? La regularización de edificaciones es un conjunto de normativa, ¿no? Que, digamos, tiene todo un detalle, pero que básicamente, y que se ha ido alargando además en el tiempo, ¿no? Y que, digamos, desde el punto de vista de política legislativa y de política pública sería toda una discusión conversar sobre eso, pero que, digamos, lo que han ido haciendo es, cuando ha habido construcciones, edificaciones que no tenían, digamos, los papeles, las licencias o las autorizaciones de las municipalidades, pero que igual se han construido, ¿no? Lo que se llama la autoconstrucción, es posible también formalizarlas a través de este procedimiento, ¿no? Que es el procedimiento de regularización de edificaciones, ¿no? A grandes rasgos, esto es una cosa que, digamos, aplica para las edificaciones que se han hecho hasta el año 2016, ¿no? No después,
¿no? Y además pasa ya en ese caso no por una municipalidad distrital, sino por la revisión de unos profesionales que son bien ingenieros o arquitectos, que son los llamados verificadores, los verificadores responsables, ¿no? Entonces, en esos casos, más bien lo que uno hace es identificar a un verificador, ¿no? Que digamos uno los puede encontrar incluso googleando, ¿ya? Y esta persona hace la revisión de la edificación, ¿no? Certifica además que se ha hecho antes del 2016, hace las observaciones que en su momento correspondan digamos, publicitar el hecho de que quizás hay algunos detalles que no se cumplen con la edificación, y con eso, digamos, se entiende formalizada la construcción, ¿no? Saneada físicamente la propiedad, ¿no? Eso es en el tema de la regularización de edificaciones. Ya sea por la vía, digamos, ordenada de habilitación urbana más edificación, más licencia de edificación, ¿ya? O por la vía de regularización de edificaciones, en ambos lugares, otra vez, lo ideal o hacia donde uno tiende es al tema de conseguir la inscripción en registros públicos de algo que se llama la declaratoria de fábrica, ¿no? La declaratoria de fábrica es el poner en registros públicos la descripción de un inmueble que tiene una construcción, ¿ya? Que tiene una construcción. Eso es básicamente digamos, el punto al cual uno también quiere llegar en el caso del saneamiento físico legal, ¿ya? Y específicamente del saneamiento físico. Entonces, creo que eso es, digamos, un mapa o una hoja de ruta de estos dos ámbitos donde uno quiere tratar de conseguir el orden respecto de su propiedad, ¿no? El saneamiento legal, ¿no? Donde, como les decía, les repito que el actor importante es el notario, ¿no? Y el saneamiento físico, donde, como les decía, el actor importante en la mayoría de los casos es la municipalidad distrital, ¿no? Y les menciono estos actores porque además, cuando uno haga estos trámites, seguro que va a ser a estos a donde uno va a recurrir, ya sea a su página web o físicamente, para poder ver los requisitos en detalle que a uno le piden para hacer esos trámites, ¿no? Los notarios ya han empezado a abrir, ya han empezado a trabajar, digamos, después de la cuarentena en la que hemos estado, ¿no? Tienen obviamente sus protocolos, muchas cosas se pueden hacer en línea, ¿no? Dependiendo de qué notario, pero ya están, digamos, a disposición para hacer este tipo de trámites. Y las municipalidades también. No todas han abierto todos los trámites, pero sí hay muchas que ya están haciendo algunas cosas, o bien en línea, o bien pudiendo acercarse siempre cumpliendo con los protocolos. Entonces, eso es, digamos, lo que quería presentarles. De todos modos, acá, digamos, es solamente una pequeña introducción. Ahora vamos a ir a las preguntas, pero digamos, esto, si bien de todas maneras uno va a necesitar seguramente el apoyo de un abogado para que pueda ver este tipo de temas, ¿no? Y también de algunos profesionales como arquitectos o como ingenieros, siempre es mucho mejor, es infinitamente mejor el hecho de uno poder contactar con profesionales, ¿no? Después de tener, digamos, cierto mapa o cierto conocimiento, cierta información de cómo funcionan estos trámites, así que espero que para eso haya podido servir un poco esta introducción, ¿ya? Entonces ahora vamos con las preguntas, ¿no? Tratemos de responder todas las preguntas que haya por acá, y si no, también espero que quizás a través de la Oficina de Responsabilidad Social eventualmente también puedan llegar otras consultas, ¿ya? Entonces, aquí están llegando ya algunas preguntas. Voy de frente con esto, ¿no, María Alejandra? Paso a revisarlas. Sí, sí, profesor. Las he puesto en el chat. Ya, gracias. A ver, acá preguntan, ¿qué sucede si una persona compró un terreno, no formalizó la posesión en ese momento y quiere hacerlo años más tarde, ¿no? Ahí nos estaríamos poniendo en la parte de la hoja de ruta que les he dado respecto a haber comprado un terreno, ¿no? Y puede que incluso quizás sea el caso, puede que tuvieron un documento privado, una minuta nada más, ¿no? Y no llegaron a hacer una escritura pública y menos llegar a registros públicos, ¿no? En ese tipo de situaciones lo que suele suceder es que la verdad uno va a tener que ir a buscar al vendedor, ¿no? Idealmente, si uno tiene la posibilidad de acceder al vendedor, ¿ya? El vendedor puede participar con ustedes en completar esos otros dos pasos, que es básicamente ir al notario y otorgar la escritura pública, ¿ya? Y otorgar la escritura pública. Ahora, usualmente el vendedor está en interés de hacer eso en el momento en que está vendiendo, ¿no? Por el hecho de que tiene interés en recibir el precio. Cuando ya recibe el precio, normalmente va a ser una persona que no le va a interesar tanto hacer eso, entonces eso es una cuestión a considerar cuando se está comprando. Si esto es algo que se ha hecho hace mucho tiempo,
ahí está el tema de tener que conseguir la escritura pública firmada con esa persona, y si es que es una persona que, por ejemplo, ya ha fallecido, uno va a tener que recurrir a sus herederos para que sean ellos los que otorguen la escritura pública, ¿no? Y en caso de que haya una negativa, uno lamentablemente va a tener que, digamos, y recurrir a un proceso judicial para hacer el otorgamiento de la escritura pública, ¿no? Si es que no consigue que el vendedor, que en principio está en la obligación de darte esos papeles, ¿no? De firmar la escritura pública a tu favor, ¿no? Si es que no lo hace, uno puede recurrir al Poder Judicial para hacerlo, solamente que es algo que toma más tiempo, ¿no? En el caso de predios que no se encuentran inscritos, por ejemplo, hay más bien una opción rápida, ¿no? Pero que no aplica para todos los predios, sino solo para los predios que no están inscritos, que es lo que se llama la formación de título supletorio, ¿no? Que incluso se puede hacer notarialmente. Entonces esa es a veces una opción, ¿ya? Y como les decía también en la exposición, si es que es una compra de hace mucho tiempo y uno ya está poseyendo en el bien por un determinado tiempo, a veces es, digamos, ya innecesario recurrir al formalizar la compraventa y quizás simplemente recurrir a la posesión, ¿no? A la prescripción adquisitiva, presentar ante un notario todos los papeles, ¿no? Y hacer la prescripción adquisitiva ante el notario. Esa puede ser la mejor opción. ¿Ya? Luego, el trámite para la prescripción adquisitiva de dominio es muy costosa, ¿no? Digamos, es un poco relativo, digamos, esto es algo en lo cual, por ejemplo, los notarios no tienen una tabla fija de precios, ¿no? Entonces, en realidad va a depender mucho de lo que cobren los notarios, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, ahí de algunos casos que he visto de quizás unos 2.000 o 3.000 soles por un inmueble pequeño, ¿no? Y con un notario, digamos, de provincia, por ejemplo, ¿no? Mientras que quizás un notario que quizás tenga más experiencia con este tipo de trámites pueda cobrar algo más, pero en el comparativo de lo que eso costaría con respecto a lo que costaría pagar en abogados y tasas y demás, y el tiempo que implica en el Poder Judicial hacer una prescripción adquisitiva, ¿no? Siempre termina ganando la prescripción adquisitiva notarial. Entonces esa igual sí siempre termina siendo la mejor opción, ¿no? Y ahí hay una cotización que uno puede hacer siempre ante las propias notarías, ¿no? Entonces esa es una cuestión a tomar en cuenta. Otra pregunta, la prescripción también puede darse en predios rurales, ¿no? Ahí hay, digamos, sí se puede hacer, pero ya no se puede hacer la prescripción notarial. La prescripción adquisitiva notarial solo se puede hacer en predios urbanos, ¿no? Y para eso un notario por lo general pide un certificado de zonificación y vías que dice que el inmueble se encuentra o en una zona urbana o en una zona de expansión urbana, ¿no? Y para eso es que aplica el procedimiento de prescripción adquisitiva notarial. En el caso de un predio rural, en principio sería a través de un proceso judicial, ¿no? Pero ahí siempre hay que ver si es que hay alguien que tiene o ha tomado la competencia para formalización de predios rurales, ¿no? Hace muchos años era el PET, eventualmente pasó esta competencia a COFOPRI, más recientemente son los gobiernos regionales los que tienen alguna competencia sobre esto, ¿no? Entonces, si es que hay esa opción, esa puede ser la más rápida si es que está uno en un predio rural o en una zona, digamos, más alejada. Luego, a ver, acá hay una pregunta más larga. Eh, Dice acá, ¿qué pasa cuando hay un arrendatario, ¿no? Y que deja de pagar el alquiler y pasan los años, el dueño no reclama y el arrendatario hace mejoras y, digamos, básicamente trata la propiedad como si fuera suya, ¿no? Es una pregunta interesante, casi hasta como para una clase de derecho. En realidad, en principio, un arrendatario, un inquilino, no puede adquirir protección adquisitiva, ¿no? Si yo estoy alquilando la propiedad de alguien más, me falta uno de los requisitos que el Código Civil establece, que es el hecho de estar poseyendo como propietario, ¿no? Yo no estoy poseyendo como propietario, yo no me estoy creyendo propietario, yo estoy reconociendo a alguien más y además le estoy pagando la renta y demás, ¿ya? Pero en el caso es interesante porque mencionan que en cierto momento se deja de pagar el alquiler, ¿no? Y ya se deja de reconocer al propietario como un propietario digamos, si ese es el caso, el inquilino ya deja de actuar como inquilino y empieza a actuar como si fuera el propietario, ¿ya? La pregunta es, en ese caso, ¿se puede empezar a correr un plazo de prescripción adquisitiva, ¿no? En base a la posesión que está teniendo ese ex arrendatario, que ahora ya no está, digamos, cumpliendo el arrendamiento? Hay cierta discusión en eso entre los abogados, ¿ya? Pero creo que la respuesta es que sí, ¿no? La cuestión
posesoria, ¿no? Que es esta que les digo que es una forma de titularse o de sanear la propiedad en base al hecho de uno, no en base a lo que uno hace, ¿no? Eso normalmente va a mirar cómo es que uno está poseyendo, cómo es que uno está usando el bien. Entonces, si hubo un momento en que el inquilino dejó de pagar los alquileres, ¿no? Desde ese momento en adelante empezaría a contar el plazo de que normalmente si es que llega a los 10 años, podría ya hacer el trámite de prescripción adquisitiva en base a la posesión que hizo, ¿no? Obviamente esto pasa mucho por conseguir los medios probatorios, ¿no? Por empezar a ver pagado los servicios, pagado los impuestos a la municipalidad, que los vecinos a uno lo conozcan como propietario, ¿no? Y pregunta si sería notarial o judicialmente, podría ser notarialmente tranquilamente, ¿no? Eso sí, siempre que no haya oposición, ¿no? Y eso es una cuestión bien importante que mencionar. Uno hace la prescripción adquisitiva notarial, ¿no? Y esa es la más rápida de hacer, pero si es que alguien se opone, ¿no? Y uno sabe de alguien que puede oponerse, eso va a acabar ahí y ya no va a poder hacerse notarialmente y eso tiene que irse a un proceso judicial. Entonces, uno por eso, antes de hacer la prescripción, tiene que prepararlo previamente con un poco de cuidado, conversando con las personas, no conversando con los vecinos, ¿no? Porque incluso el notario, además, en teoría, debería ir a visitar el inmueble y verlo físicamente. Entonces, eso es algo que uno debería preparar en principio. Ya, eso respecto a esa pregunta. ¿Qué pasa si alguien invade el terreno en el que vivo? ¿Puedo formalizarlo de alguna manera? No estoy seguro a qué se refieren con esa segunda parte, pero digamos, la invasión de un terreno tuyo, lo que va a generar es una dinámica como la que estamos hablando. Una persona que ha invadido un terreno podría con el tiempo poderse volver propietario, ¿no? Pero entonces justo la pregunta es interesante porque ahora estamos desde el otro lado. Si han invadido un terreno mío y yo sé de esa circunstancia, lo que tengo que tratar de evitar es que tenga esa persona el acumulado de tiempo para poderse volver, digamos, propietaria por el paso del tiempo poseyendo, ¿no? Entonces, las formas de hacer eso en principio es poner una carta notarial, iniciar un proceso judicial de desalojo a las personas, ¿no? Porque ese tipo de acciones tuyas no van a mostrar primero una diligencia de parte tuya y segundo que van a cancelar el tiempo que ha ido acumulando la persona que ha invadido un terreno. ¿Ya? Eso es en principio lo que uno haría. Más recientemente en nuestro sistema legal se han incorporado algunos mecanismos adicionales de defensa de la posesión de una persona ante las invasiones, que es lo que se llama la defensa posesoria judicial y extrajudicial. Perdón. Eh, el tema, no sé si creo que se cortó, pero lo que les decía es que más recientemente lo que se ha implementado en nuestro sistema es que uno puede defenderse de invasiones, ¿no? Y de una manera bien fuerte, digamos, más recientemente. Lo que uno puede hacer es básicamente, ante la invasión, uno pedir ayuda a la municipalidad, pedir ayuda a la policía, ¿no? Y desalojar incluso extrajudicialmente a las personas que han entrado a poseer un inmueble, que han empezado a invadir un bien. Entonces, uno tiene esa posibilidad para evitar eso, ¿no? Si ya esta cuestión se ha consolidado y ya uno no ha podido sacarlos de manera extrajudicial, ¿no? Las normas también establecen que uno puede plantear procesos judiciales, ¿no? De un interdicto o de un desalojo, pero que esos van a implicar un proceso judicial, pero que al menos van a conseguir evitar que la persona que ha invadido adquiera por prescripción adquisitiva. ¿Ya? Esa es, digamos, la forma en que se da la dinámica, en este caso desde el punto de vista de la persona que, digamos, ha visto perjudicado su inmueble con una invasión. Ya, a ver, ¿qué trabas suelen haber, dicen, para que otorguen la habilitación urbana cuando un bien inmueble ya ha sido construido sin requerimiento de ley? ¿No? Esta es, digamos, un poco de lo que les comentaba respecto del tema de la regularización de edificaciones. En principio, la regularización de edificaciones se hace a través de un verificador, ¿no? Pero eso es hablando respecto específicamente de la regularización de la edificación, ¿no? Y la pregunta es buena porque también me permite hablar del tema de las habilitaciones urbanas. Las habilitaciones urbanas son este proceso de volver urbano un predio que anteriormente era rústico o era agrícola, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento normal, pero ¿qué pasa si es que se trata de un predio que nunca se ha vuelto urbano formalmente, ¿no? Pero ya está en medio
de la ciudad, ¿no? Y digamos, un ejemplo típico que tenemos de eso es el caso del Jockey Plaza. El terreno del Jockey Plaza es un terreno que conocidamente no ha seguido el procedimiento de la habilitación urbana, ¿no? Y no ha cumplido además con los aportes a la municipalidad, entonces es un buen ejemplo de esto. Y hay algunos trámites en específico, ¿no? Que tienen toda una regulación que quizás solamente les menciono un poco del tema, que es cuando hay un predio que ya está en medio de una zona urbana, hay un procedimiento de habilitación urbana un poco más rápido, ¿no? Que es en base a que se trate de o una isla rústica o a un bien que ya está en una zona urbana consolidada, entonces hay un procedimiento más rápido que hacer ante la municipalidad distrital. Y hay también lo que se llama la habilitación urbana de oficio, ¿no? Que es que la propia municipalidad determine que hay un inmueble que por alguna razón considera que ya debería tener una habilitación urbana y la propia municipalidad, ya no el propio particular, sino la municipalidad, inicia el procedimiento para declarar habilitado ese inmueble, ¿no? De oficio, ¿no? Eso es lo que se llama la habilitación urbana de oficio. Este último uno no lo decide, ¿no? Si no lo decide una municipalidad. Entonces, digamos, eso es un poco de la forma en cómo funcionan las habilitaciones urbanas sobre zonas que ya han ido consolidándose poco a poco. ¿Ya? Luego, si se puede prescribir un predio rural comunitario, ¿no? Digamos, en lo rural ya les había comentado un poco de que, por ejemplo, se trata de inmuebles donde no va a funcionar la prescripción adquisitiva notarial, ¿ya? Y mencionan un predio rural comunitario, me imagino quizás refiriéndose a la circunstancia de que se trata de inmuebles de comunidades campesinas o de comunidades nativas, ¿ya? En el caso de las comunidades hay regulaciones específicas, ¿no? Que en particular, digamos, son más restrictivas respecto de la comercialización de los bienes de las comunidades, ¿no? Como es un poco la lógica de ese tipo de propiedad comunal, ¿no? Y que entre otras cosas, justamente lo que excluyen es el hecho de que sean propiedades prescriptibles. En principio son propiedades imprescriptibles, uno no podría adquirir por prescripción adquisitiva una propiedad de una comunidad. Sin embargo, ¿no? Y ya desde hace ya cierto tiempo, las propiedades de las comunidades han ido teniendo un proceso de, digamos, liberalización, digamos, ¿no? De autorizar a las comunidades, ¿no? Especialmente en la costa, a vender sus propiedades, ¿no? Entonces, cuando ya una comunidad ha vendido una propiedad, ¿no? Esta ya pasa a tener una lógica como todas las otras propiedades, entonces podría ser que en ese caso, ¿no? Si uno no tiene todos los papeles, uno podría conseguir una prescripción adquisitiva respecto a esos terrenos, porque ya esos terrenos empezaron a entrar a la lógica común y corriente de las propiedades, si es que ya las comunidades, de acuerdo a las mayorías determinadas, ¿no? De acuerdo a los acuerdos que tienen que conseguir de acuerdo a la normativa, ¿no? Y ya transfirieron las propiedades a favor de particulares. Entonces, en esos casos podría ser que aplique una cosa como la prescripción de predios comunitarios. A ver, otra pregunta, ¿cuándo tengo que ir a COFOPRI y cuándo no? Ahí, por lo general, es el tema de que, digamos, COFOPRI haya entrado ya a trabajar en una determinada zona. Más o menos la lógica de COFOPRI es que, digamos, en base a estudios que ellos hacen, identifican una zona o identifican o un centro poblado o identifican una ciudad menor, ¿no? Y determinan que en esa zona hay determinados predios que lo más común es que sean del Estado, ¿no? Si son predios privados o si son predios en litigio, ahí COFOPRI no entra. Y en base a eso hace un levantamiento el COFOPRI, ¿no? Hace un empadronamiento y en base a eso es que titula a las personas, ¿no? Que se han hecho empadronar en esa determinada zona, ¿no? Y la lógica de COFOPRI es que otorga los títulos de propiedad a quienes hayan estado poseyendo hasta el año 2004, ¿no? Hay algunas excepciones más recientes, digamos que pueden ser hasta después, pero en principio es posesiones hasta el año 2004. Y también si es que son propiedades de personas que han estado viviendo en el lugar hasta el año 2010, quizás ya no puedan acogerse a la titulación por COFOPRI, pero sí a comprar o a adjudicarse la propiedad pagando solamente un precio bien bajo, que es el valor de arancel, ¿no? Pero como ven, digamos, a la pregunta que hacían, ¿cuándo tengo que ir a COFOPRI? En realidad, ahí uno depende de COFOPRI que COFOPRI haya entrado a trabajar en una determinada zona, ¿no? Digamos, uno no puede, digamos, en medio de una ciudad donde COFOPRI no ha trabajado, recurrir a COFOPRI para un trámite,
¿no? Sino hay que identificar si es que COFOPRI está trabajando en una determinada zona, que normalmente son zonas periféricas de ciudades grandes o, digamos, centros poblados o zonas o ciudades menores, ¿no? En provincias y en algunos casos incluso ya no es COFOPRI el que se encarga de esto, sino a veces el gobierno regional. Eso es un poco la lógica bajo la cual opera COFOPRI. Preguntan sobre la servidumbre, si también es susceptible de ser adquirida por prescripción adquisitiva, ¿ya? Y sí, ¿no? Interesantemente, sobre otros derechos reales que no son la propiedad, ¿no? Hay un poco de discusión si uno puede adquirir por prescripción adquisitiva, pero en el caso de una servidumbre, ¿no? Y una servidumbre es básicamente, ¿qué cosa? Un derecho que uno tiene sobre un predio vecino, ¿no? Por ejemplo, para atravesar ese predio vecino con una servidumbre de paso, o para, digamos, tener un derecho a hacer transcurrir agua por un inmueble vecino, ¿no? Una servidumbre de acueducto, ¿no? Eso, si uno no tuviera los papeles de esa servidumbre, ¿no? Y uno lo hubiera estado usando solamente en los hechos, también aplica lo que estamos hablando respecto de la prescripción adquisitiva, ¿no? Incluso cuando no estaba inscrita en registros públicos, que es justo lo que preguntan, pasado el tiempo uno podría así conseguir la prescripción adquisitiva de esto, ¿no? Y eventualmente hacer que esto se formalice y se lleve a registros públicos, ¿no? Entonces sí aplica la prescripción para la servidumbre. Luego preguntan, ¿puedo prescribir el inmueble donde se construyó una edificación, pero no regularizar dicha construcción? ¿No? Ahí hay un tema interesante que a veces en el derecho va a contramano de lo que normalmente entendemos como lo normal en este punto, que es, digamos, jurídicamente el predio es uno solo y el predio incluye el terreno, el suelo y la construcción, los aires, el subsuelo, todo eso es un mismo bien, es un solo bien. Entonces, digamos, si yo he adquirido por prescripción adquisitiva un bien, eso incluye todo lo que les he mencionado, incluyendo la construcción. Entonces, en principio, hasta ahí habríamos regularizado la construcción también, ¿no? Si es que uno consiguió los títulos de propiedad sobre el predio, ¿no? Eso incluye, como les digo, terreno, construcción, aires, todo. Entonces, uno ya se ha vuelto propietario si es que ya ha conseguido, por ejemplo, la prescripción adquisitiva del predio, ¿no? Diferente es el tema de lo que he llamado el saneamiento físico, que es el hecho de ver si es que esa construcción, que ya es tuya, ¿no? Porque es parte integrante de todo este predio, que es un solo bien, ¿no? Tiene, digamos, todos los papeles en orden, ¿no? Y si es que no, ahí vienen todos los que ya hemos hablado, que es el tema de la licencia de edificación, ¿no? O probablemente la regularización de edificaciones, si es que es una edificación construida sin su licencia respectiva. ¿Ya? Y luego, ¿qué tipo de documento tendría que emitir un juez de paz cuando se compra un solar, teniendo en cuenta que este lugar no está inscrito en COFOPRI? Contrato de compraventa o alguna constancia de posesión, ¿ya? Es una pregunta interesante y tiene abre todo un tema que es el hecho de que los jueces de paz básicamente hacen las veces de notarios, ¿no? Y tienen esas mismas funciones que los notarios, ¿no? Entonces, en muchos centros poblados que tienen normalmente la categoría de ciudades intermedias o ciudades menores o de villas, va a haber más bien un juez de paz y quizás no un notario necesariamente, ¿ya? Entonces, en esos casos, el juez de paz es el que va a hacer las veces de notario. Ahora, ¿qué es lo que va a dar un juez de paz? Por ejemplo, esto que les comenté al comienzo de que uno hace una minuta, luego hace una escritura pública y luego con eso puede ir a registros públicos. Esa escritura pública, como uno no puede acceder a un notario, esa escritura pública le haría un juez de paz, ¿no? Sería ante él o ella, ante quien se haría ese trámite, ¿ya? Para un contrato de compraventa. Ahora, a veces sin contrato de compraventa nomás, los jueces de paz sí también dan constancias de posesión, ¿no? Y eso, digamos, las constancias de posesión, en principio no te dan el derecho de propiedad, ¿no? Solo dicen, tú estás poseyendo, tú estás usando en los hechos un bien, ¿no? Pero eso sí suele ser útil porque además las constancias de posesión son lo que uno a veces necesita para luego ir a pedir que a uno le den el suministro de agua o le den el suministro de electricidad. Entonces, usualmente para eso la constancia de posesión también es útil, ¿no? Y quienes dan constancias de posesión, los jueces de paz también dan constancias de posesión en determinadas zonas, especialmente en zonas semirurales o rurales. Entonces, digamos, es ante el juez de paz ante el que se haría ese tipo de trámites.
Ya, entonces creo que ahí hemos cubierto todas las preguntas que han ido soltando, así que, bueno, gracias por las preguntas, ojalá que pueda haber sido útil esta conversación. También pueden encontrar mi información para seguir alguna conversación en la página web de la universidad, ¿ya? Y espero que también no sea la última vez que haya este tipo de dinámica y que con la Oficina de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho también hay alguna otra oportunidad en la cual podamos tener algo como esto. Así que gracias a la organización y bueno, estoy ahí a disposición. Perfecto, muchas gracias a usted, profesor. Ha sido de mucha utilidad todas las preguntas que se han dado y también las respuestas que usted ha podido dar. Agradecemos nuevamente y también esperamos estar en contacto para abrir más de estos espacios que generan tantas dudas en la población peruana. Gracias, gracias a todos por su participación y hasta otra oportunidad. Nos vemos.